Buenos días. Damos las gracias al Señor porque su misericordia, como escuchábamos en oración, nos permite juntarnos para abrir su preciosa palabra. Vamos a continuar con nuestro estudio de los profetas menores y ahora vamos a llegar al libro de Habacuc. Estamos ya a la mitad del estudio de los profetas menores. Si usted recuerda, hace más de un año que iniciamos el estudio, hay tres divisiones a tomar en cuenta en cuanto a los profetas. Están los profetas antes del cautiverio, ¿verdad? Esos profetas terminan acá con Habacuc. Los profetas antes del cautiverio. Cuando hablamos del cautiverio, estamos hablando de cuando Judá es llevado cautiva por el rey de Babilonia. Luego conocemos los que están dentro del cautiverio, ¿verdad? Ezequiel y Daniel son los profetas que están dentro del cautiverio. En el tiempo del cautiverio fueron ellos los que hablaron acerca o de parte de Jehová. De esta manera podemos verlos. Los de antes del cautiverio llegan hasta Habacuc. Los que están dentro del cautiverio son los que tenemos como Ezequiel y Daniel, y los que son después del cautiverio, ¿verdad? Que tenemos a Ageo, Zacarías y por último tenemos a Malaquías. Esa es la división, ¿verdad? La triple división que respetamos en cuanto a los tiempos, cronológicamente hablando, cuando podemos ver un profeta. Es importante comprender, le llamamos, en el estudio de la Biblia se le llama antes del exilio, dentro del exilio y después del exilio, ¿verdad? Así se le llama la división de los profetas, y en este caso nuestra responsabilidad ha sido los profetas menores, ¿verdad? Están los otros profetas como Isaías, como Jeremías, como Ezequiel y Daniel, que no los vamos a estudiar en esta oportunidad, pero que también están dentro de ese marco de los que hablaron antes del exilio, los que hablaron durante el exilio y los que hablaron después del exilio. Entonces Habacuc está aquí. Habacuc es contemporáneo con Sofonías y Nahum, y también con Jeremías. Obviamente cuando estudiamos Jeremías vamos a ver ahí dentro Habacuc. Habacuc, su nombre significa abrazar, o alguien que abraza, ¿verdad? Ese es el significado que ha llegado a tener el nombre de Habacuc, abrazar. No tenemos nada más de Habacuc, más que su libro. Dice el versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc. La profecía que vio el profeta Habacuc. Es singular el hecho de que él se llama profeta a sí mismo, el profeta Habacuc. No tenemos ni pasado ni después acerca de Habacuc. Hay dos versículos que son los más conocidos de Habacuc, por lo menos debería de conocerlos. Todo creyente debería de conocer esos dos versículos de Habacuc, ¿verdad? Y uno de ellos es Habacuc 2:4, ¿verdad? Mas el justo por su fe vivirá. Y el otro de ellos es el 2:20, ¿verdad? Mas Jehová está en su santo templo, ¿verdad? Calle delante de él toda la tierra. Otra de las cosas que interesa de Habacuc, hermanos, es comprender en el ámbito donde se da, es en el contexto histórico en que se encuentra. Para eso vamos a ir a Segundo Libro de Reyes, capítulo 23. Segundo Libro de Reyes, capítulo 23. Espero que recuerde que cuando
vimos Sofonías, hablamos de un rey llamado Josías. Es necesario comprender el contexto para entender las palabras que dice este hombre llamado Habacuc. Segundo libro de Reyes, capítulo 23. Dice el verso 30. Segundo libro de Reyes, capítulo 23, verso 30. Y sus siervos lo pusieron en un carro y lo trajeron muerto de Megiddo a Jerusalén y lo sepultaron en su sepulcro. Entonces el pueblo de la tierra tomó a Joacás, hijo de Josías, y lo ungieron y lo pusieron por rey en el lugar de su padre. De 23 años era Joacás cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses en Jerusalén. El nombre de su madre fue Hamutal, hija de Jeremías de Libna, y él, este Joacás, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho, y lo puso preso Faraón Necao en Ribla, en la provincia de Hamat, para que no reinase en Jerusalén, e impuso sobre la tierra una multa de 100 talentos de plata y 1 de oro. Entonces Faraón Necao puso por rey a Eliakim, hijo de Josías, en lugar de Josías su padre, y le cambió el nombre por el de Joacim, y tomó a Joacás y lo llevó a Egipto y murió ahí. Y Joacim pagó a Faraón la plata y el oro, mas hizo avaluar la tierra para dar el dinero conforme al mandamiento de Faraón, sacando la plata y el oro del pueblo de la tierra, de cada uno según la estimación de su herencia, para darlo a Faraón Necao. Hermano, hermana, cuando vemos acá es el final de la historia de Judá. Estamos delante de los 3 últimos reyes. Este rey llamado Josías, que es el último gran rey, murió joven, y de esa manera podemos observar cómo su hijo Joacás fue puesto en el trono. Él solo reinó 3 meses. Es el rey, ¿verdad?, que de Judá que duró menos, solamente 3 meses. El rey Faraón Necao, dice ahí la escritura, lo tomó y lo llevó cautivo. Luego puso a Joacim. Este rey Joacim es el rey, ¿verdad?, que hizo lo malo. Dice el verso 37. Este Joacim hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho. También hizo lo malo Joacim. Nada que ver con Josías. Josías, que hizo las reformas religiosas, aquel que quitó todo lo que Manasés y Amón habían hecho mal. Ahora sus hijos destruyeron todo lo bueno que su padre había hecho. Y es ya estaba establecido en el juicio del Señor por la nación de Judá. Pero podemos observar que es una perversión continua. Y hay algo en lo cual reina en aquel medio, y quizá quien lo declara mejor y lo desarrolla mejor es Jeremías. Vayamos al libro de Jeremías, por favor, en el capítulo 22. Recuerden los nombres de estos reyes. La profecía de Jeremías, el profeta Jeremías, su capítulo número 22.
hablando del juicio que el Señor estaba declarando ante ellos, Él tiene estas palabras. Versículo 6 de Jeremías capítulo 22. Dice: porque así ha dicho Jehová acerca de la casa del rey de Judá: como Galaad eres tú para mí, y como la cima del Líbano. Sin embargo, te convertiré en soledad y como ciudades deshabitadas. Prepararé contra ti destruidores, cada uno con sus armas, y cortarán tus cedros escogidos y los echará en el fuego. Y muchas gentes pasarán junto a esta ciudad y dirán cada uno a su compañero: ¿por qué hizo así Jehová con esta gran ciudad? Y se le responderá: porque dejaron el pacto de Jehová su Dios y adoraron dioses ajenos y le sirvieron. No lloréis al muerto, ni de él os condoláis. Llorad amargamente, porque él se va, porque no volverá jamás, ni verá la tierra donde nació. Porque así ha dicho Jehová acerca de Salum, hijo de Josías, rey de Judá, el cual reinó en lugar de Josías su padre, y que salió de este lugar. No volverá más aquí, sino que morirá en el lugar a donde lo llevaron cautivo, y no verá más esta tierra. Ay del que edifica su casa sin justicia y sus salas sin equidad, sirviéndose de su prójimo de balde y no dándole el salario de su trabajo, que dice: edificaré para mí casa espaciosa y salas airosas, y le abre ventanas y la cubre de cedro y la pinta de vermellón. ¿Reinarás porque te rodeas de cedro? ¿No comió y bebió tu padre e hizo juicio y justicia, y entonces le fue bien? Él juzgó la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. ¿No es esto conocerme a mí?, dice Jehová. Mas tus ojos y tu corazón no son sino para tu avaricia, y para derramar sangre inocente, y para opresión, y para hacer agravio. Por tanto, así ha dicho Jehová acerca de Joacim, hijo de Josías, rey de Judá: no lo llorarán diciendo: ay, hermano mío, y ay, hermana, ni lo lamentarán diciendo: ay, Señor, ay, su grandeza. En sepultura de asno será enterrado, arrastrándole y echándole fuera de las puertas de Jerusalén. Mira, hermanos, esto es lo que Jeremías declara de este tiempo que estamos hablando de Habacuc. Había injusticia, la avaricia reinaba por todo aquello, y lo que más o lo que menos había era temor del Señor. Dice que dejaron el pacto de Jehová y adoraron a dioses ajenos. Dice que había en aquel tiempo solo los intereses para sí mismos. El Señor castigó a Salum, ¿verdad?, que es el rey, el primer rey que estábamos observando allá en segundo libro de Reyes, a cual es Joacás, el mismo rey Joacás. Él dice que este rey iba a ser llevado, iba a ser muerto allá, y así fue. Murió en Egipto, no volvió a su tierra. Y de Joacim dijo que lo iban a enterrar como enterrar un asno. Iban a hacer el hoyo, lo iban a arrastrar y lo iban a tirar. Nadie lo iba a llorar, porque así era el resultado de la vida que había llevado este hombre Joacim. Este contexto que habla Jeremías, que dice que ellos hacían sus casas,
Ellos edificaban sus casas sin justicia, sus salas sin equidad, se servían de su prójimo de balde, o sea, los ponían a trabajar y no les daban salario. Ellos edificaban casas grandes, dice que la pintaba de vermellón, las tenían tan bonitas a costa de aprovecharse del prójimo. Ese es el reclamo que el Señor estaba ahí diciéndole a estos reyes. Y habla de Josías, dice el verso 16, siempre de Jeremías. Él juzgó, o sea Josías, la causa del afligido y del menesteroso, y entonces estuvo bien. Y él pregunta, ¿no es esto conocerme a mí? El ser justo, dice él, ¿no es esto conocerme a mí? Dice Jehová. El que de verdad conoce al Señor va a actuar con justicia, le está diciendo. Josías conoció al Señor y actuó con justicia. Amado hermano, hermana, y esto es importante porque estamos estudiando los profetas menores para que conozcamos más quién es Dios en verdad. A mayor conocimiento del Señor, mayor temor tendremos del Señor. Hermano, el conocimiento empírico del Señor, como la gente lo conoce, no es el conocimiento que el creyente debe de tener del Señor. El creyente debe tener un conocimiento verdadero de quién es Dios, y solo lo podremos tener en razón de su santa palabra. A mayor conocimiento de quién es Dios en su palabra, entonces tendremos mayor temor de Dios. Mire, ¿por qué hay una gran diferencia entre los que ahora hacen música llamada cristiana y los que antes hacían música cristiana o himnos cristianos? La diferencia era que aquellos conocían al Señor. La diferencia es que los de ahora conocen la iglesia, no al Señor. Cantan para la iglesia, componen para los grupos nada más, para que los grupos puedan sentir un avivamiento, y no encuentran palabras, y su teología es tan mala que ellos mismos se contradicen en el himno. Cuando uno escucha la música y va oyendo ahí y dice, bueno, ¿por qué dijo eso? Si ahí adelante o atrás ya lo había dicho, que el Señor no es hombre para que mienta, y después está diciendo, por si tú te arrepientes. De alguna manera, hermanos, somos responsables. Esto pasó con los hijos de Josías. Josías conoció al Señor personalmente. Lastimosamente sus hijos no. Y sus hijos hicieron lo contrario, y el Señor dio este juicio contra ellos, porque la justicia escaseó. Ese es el ambiente en que se encuentra ahora este hombre Habacuc. Tiene dos cosas acá por delante Habacuc. La primera de ellas es la condición en la que se encuentra Judá. Judá se encuentra por estos reyes que no conocen del Señor y hacen lo malo. Uno solo estuvo 3 meses. El rey Necao lo quitó y puso a su hijo a Joacim, y lo colocó ahí. Pero este Joacim, viendo aquello, sirvió a Faraón. Y dice que Necao lo puso como rey y le sirvió a Faraón, sacó del pueblo el oro y la plata para pagarle a Faraón. Esa era la condición que se encontraba. Pero también externamente Habacuc se encuentra en el tiempo más turbulento que puede haber existido en la nación. A su alrededor ya Babilonia había cobrado poder. Babilonia ya había llegado a destruir a Nínive. Ya Asiria, el poder de Asiria había bajado. Babilonia comenzaba a manifestar su gran poderío. La historia nos narra cómo después del 612 a.C., esta nación de Babilonia comenzó a tomar poder, al punto que alrededor del año 607 Egipto ya había caído.
Por eso se considera que Habacuc está en el tiempo ahí entre los años 600 antes de Cristo o al final del siglo 7 antes de Cristo, ¿verdad? En los 605 por ahí. Porque la historia nos narra cómo este imperio babilónico pudo desarrollarse y llegar. Entonces Habacuc está dentro de su pueblo viendo cómo la maldad afloraba, y por fuera viendo como un gran poderío mundial, en ese caso, en ese tiempo, un gran poderío territorialmente hablando, ¿verdad? Quizás no mundialmente, pero sí territorial, era lo más grande que había. Llega y está encima ya de esta nación de Judá. Al cabo que en el 595, creo, por ahí, si no me estoy equivocando, es ya invadido Judá. En este tiempo se encuentra este hombre llamado Habacuc. Y así, hermanos, podemos pensar que su vida se desarrolló en tiempos tempestuosos. Un tiempo de lastre espiritual en su nación, ¿verdad? Que los hombres no conocían de Dios, no tenían temor de Dios, juzgaban a su manera y hacían a su manera. Y por el exterior estaba trayendo una nación tan poderosa como los babilonios. Vamos a leer ahora, hermanos, los primeros versículos de acá. Vamos a ir leyendo de acuerdo, vamos a avanzar, porque el libro es uno solo. Si lo queremos dividir, entonces encontraremos dificultades. Porque el libro se compone, y quizá, hermano, yo no sé quiénes leyeron el libro ya, ¿verdad? Les decía hace 15 días que había que leer Habacuc. Habacuc es singular por el hecho de que él no profetiza contra la nación. Por eso es singular. Todos los demás profetizaron contra Sofonías, contra Judá, Nahum contra Nínive, pero Habacuc no predica o no profetiza contra. Es singular en ese sentido, igual que Jonás. La profecía de Jonás no tiene tanto que ver con decirle algo a alguien, sino en la vida de él, de Jonás. Y aquí es lo mismo con Habacuc. Es interesante cuando uno lee el libro, no sé cuántos lo leyeron, pero cuando los que lo leyeron van a entender. Cuando él comienza a hablarle a Dios, él hace preguntas a Dios, Dios le responde. De eso es el libro, de eso trata el libro, de un hombre que, abrumado por las circunstancias de su alrededor, puede volverse a Jehová y en un tono que pareciera un reclamo le está preguntando ¿hasta cuándo? El Señor le responde con toda naturalidad, y entonces este hombre Habacuc se espanta, porque el Señor se lo dijo tan claro que se espanta de tal manera que ahora dice: Señor, ¿cómo es que vas a hacer esto? Y esa es la otra pregunta. Señor, siendo tú de ojos tan limpios, puedas ver la maldad. Y el Señor le dice: ¿por qué razón y cómo será el término de estos? De eso compone la primera parte, y luego podemos observar cuando él entiende, Habacuc entiende lo que el Señor le está declarando, entonces él eleva una de las más hermosas oraciones que tenemos en las Escrituras, la oración de Habacuc. Todos los comentaristas dicen que en cuanto a la literatura, no hay composición mejor establecida que la oración de Habacuc. Aún de literatos incrédulos admiran la escritura de esta oración y la composición de esta escritura de la oración del capítulo 3 de Habacuc.
y cómo lo plantea él después que conoció lo que Dios le dijo. Hermanos, vuelvo al énfasis: a mayor conocimiento del Señor, mayor dedicación y oración tendremos a Él. Mayor temor, mayor devoción, mayor obediencia. Si usted y yo tenemos una vida pasajera, sin tener conocimiento del Señor, sin buscar conocer más de Él, nuestra vida será languidecida y tendremos un conocimiento de lo que el mundo conoce de Dios. Dios es amor, Dios es bueno, Dios es lindo. Eso conoce el mundo y muchos creyentes ahí se han quedado. Este hombre, cuando habla con Dios, y le estoy dando el resumen del libro, ¿verdad? Cuando habla con Dios, se da cuenta cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Primero, el inicio del libro comienza con un Dios que él lo mira alejado, lo ve lejos. Pero al final del libro, él mira a un Dios tan cercano, tan apegado a él, que Martín Lutero escribe acerca del capítulo 3 del libro de Habacuc. En su comentario sobre Habacuc, Martín Lutero escribe: es un hombre que termina abrazado al Señor. Por eso su nombre, dice Martín Lutero, significa Habacuc, abrazar. Porque él terminó ahí, en la oración del capítulo 3, abrazado al Señor. Hermano, hermana, vamos a leer los primeros 5 versículos. Ya vimos el versículo 1. Vamos a ver lo que dice acá. Dice así la profecía, Habacuc. Vuelvo otra vez a Habacuc, capítulo 1, verso 1 al 4 es acá. Dice así la palabra de Dios. La profecía que dio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Mire, aquí está la primera intervención de Habacuc delante de Dios. La palabra inicia: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré? Tenemos a un hombre, hermanos y hermanas, en medio de una situación que él está clamando a Dios que intervenga. Eso está haciendo. ¿Hasta cuándo clamaré? ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Le dice a Habacuc: estoy orando, Señor. Estoy pidiendo delante de ti que intervengas, que la justicia ha sido hecha a un lado, la injusticia reina. Dice acá que la violencia lo mira todos los días. Amado hermano, hermana, esta es una realidad en nuestros días. Vemos la injusticia, vemos la violencia, vemos la maldad del hombre floreciendo cada día más y más y más. Por tal razón, este hombre dice que oraba a Jehová, y su llamado es: ¿hasta cuándo he de orar? ¿Hasta cuándo he de clamar? Dice el verso 3: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Esta era la condición de la nación de Judá.
Ahora, en el versículo 5, el Señor le responde. Y dice así, hermano: mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en vuestros días, que aun cuando se os contare, no la creeréis. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Dice el verso 7: formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Este es el poderío de esta nación. Los caldeos son los babilonios. Si tuviéramos el mapa acá, ¿verdad? Pero en la parte norte, arriba, usted va a observar a un lado del reino de Asiria, ahí se encontraba Babilonia o Caldea. Ellos cobraron este poder y ahora el Señor declara, mire, le dice a Habacuc, le responde: mirad entre las naciones y ved, asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Ni Habacuc lo creyó, ¿verdad? Cuando ya vemos el contexto. Dice acá: porque aquí yo, el Señor, yo, dice él, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. ¿En qué estaba su justicia y su dignidad? En su poderío, eso estaba. Mire, nosotros no entendemos, hermanos, y no lo vamos a entender jamás, y por eso cuando conocemos más a Dios es cuando más silencio guardamos. Nosotros podemos ver las naciones hoy en día, hermanos, y ver la injusticia que se da dentro de esas naciones, y lo que hay siempre en pleito y la pugna que hay de poder unas con otras. Pero detrás de eso, hermanos, está la soberanía de Dios. Eso es lo que le dice acá: yo levantó una nación, yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Es importante saber que Dios manifiesta su poderío a través de una nación pagana como los babilonios. Él no hace el mal, porque no podemos decir, bueno, que Dios agarró y hizo lo malo para poder atacar a las otras naciones. No, Él dice levanto, y por eso cuando vemos la segunda respuesta, veremos el juicio del Señor y el castigo del Señor contra ellos. Pero en este contexto, hermanos, es el Señor que levantó el poderío de Babilonia. Es el Señor. Yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa. Dice que es formidable y terrible. Hasta el día de hoy se admira el ejército que levantó los babilonios y cómo pudieron avanzar tan rápidamente. Los únicos comparables a ellos son los romanos. Los romanos y su poderío militar, ¿verdad? Siempre se va a conocer así. Pero estos hombres en la antigüedad levantaron un ejército que pudo derrotar de una manera tan temprana a otras naciones. De un tiempo para acá, en los años, esa nación creció de tal manera que derrotó al poderío de Egipto, ya había derrotado al poderío de los asirios y luego derrotó al poderío de los egipcios, y luego cuando viene de regreso agarra a los judíos ahí también. Entonces dijo, bueno, aquí están estos pequeñitos y me los llevo, y así la historia nos narra que pasó por Judá, porque Egipto está abajo de Judá. Ahora bien, el Señor le responde de esta manera a Habacuc. Habacuc preguntó, ¿hasta cuándo? Y el Señor le dice,
se hará una forma que si te lo contaran no lo vas a creer. Yo levantaré a los caldeos y esta nación, y le declara del versículo 8, le dice cuál es lo formidable de este ejército. Dice así: sus caballos serán ligeros, que serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos sus jinetes y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Le dice lo grande que es el ejército. Sus caballos más veloces que el leopardo, dice que son más feroces que lobos nocturnos, dice que sus jinetes volarán como águila. No es una profecía de que iban a haber aviones, ¿verdad? No es eso, sino es la capacidad de que tendrían estos hombres para llegar a la presa. Dice versículo 9: toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Esto es lo que temía Habacuc. Habacuc estaba en medio de una nación alejada de Jehová Dios, pero por fuera había una nación destruyendo todo, un imperio babilónico. Dice que toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. ¿Cómo recoge arena uno? O sea, es una barbaridad. Agarra uno y cuente cuántos granitos de arena le cabe en un guacale. Así como arena agarra cautivos, le dice él. Dice que escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. No habría nada que detendría a los babilonios. Nada. Se reirá, dice. Escarnecerá a los reyes, de los príncipes hará burla, se reirá de toda fortaleza. Se reirá, hará terraplén y la tomará. Terraplén era el hecho de que las ciudades se constituían o hacían muros. Lo que hacían era traer escombros y ir poniendo, ¿verdad? Llenando de escombros, para que cuando llegaba un momento que el escombro que ya habían tirado llegaba al mismo nivel que el muro, entonces ellos podían entrar caminando y atacar a la otra nación. Aunque el muro fuera muy alto, hacían terraplén, ¿verdad? Ahora en día pudiésemos decir llevaban camiones de tierra y la echaban ahí. No era así, pero llenar al modo que algún día podían tener ellos un acceso tan libre. Por eso los asedios duraban tiempo, no eran de un día para otro. Ellos, dice, se reían de cualquier fortaleza y atacaban porque hacían terraplén y tomaban la ciudad. Dice el versículo 11: luego pasará como el huracán y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. He aquí el primer pecado de Babilonia. ¿Quién le iba a levantar? Jehová Dios. ¿A quién le iba a atribuir su fuerza a él? A su Dios. Eso es lo que le dice él aquí a Habacuc. Él le dice a Habacuc: ¿hasta cuándo, Señor, veré esto? El Señor le dice: venad y ved, asombrados, porque haré una obra. Levantaré a los caldeos. Pero al final él le dice: luego pasará como huracán, dejará todo destruido y ofenderá, atribuyendo su fuerza a su Dios. Mire, eso es lo que hacen las naciones hoy en día. El Señor quita y pone reyes, eso dice la Escritura, aunque estos no le conozcan. Ellos se pueden atribuir a su capacidad, ¿verdad?, como estadistas, gobernando una nación, y se pueden jactar de aquello. Pero el Señor dice que es Él, no su Dios. Esto es lo que hizo los babilonios. Entonces, aquí viene la segunda interacción
de Habacuc. Del versículo 1 al versículo 4, la pregunta de Habacuc. Del versículo 5 al versículo 11, la respuesta de Jehová a Habacuc. Ahora el versículo 12, solo vamos a introducirnos nada más para que pueda usted ir a su casa y estudiarlo. Versículo 12, ahora es Habacuc y hace otra pregunta. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Está hablando de los caldeos. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes el impío? Cuando destruye, el impío al más justo que él. Mire, hermano, la palabra de Dios acá, y solo le doy la introducción. Esta es el cuestionamiento ahora de Habacuc. Señor, santo mío, Dios mío, santo mío, no moriremos, él lo sabe. Oh Jehová, para juicio lo pusiste, está hablando de la nación, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Ahora le dice, muy limpio eres de ojos, muy limpio para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores? Y le dice, y callas cuando destruye el impío, al que es más justo que él. ¿Sabe qué está diciendo? Si usted lee en la versión de las Américas, es un poco más claro, ¿verdad? En el sentido de, le dice, Señor, tú que eres tan santo, ocupas a un impío para castigar a uno que es menos impío que él. Él está diciendo, nosotros los judíos no somos tan impíos como los de Babilonia, y estás castigándonos con uno más impío que nosotros. O sea, le dice, este es más pecador que nosotros y nos estás castigando con él. ¿Por qué, Señor? Si tú eres limpio de ojos para ver el mal. Él no puede comprender, hermanos, no lo puede comprender cómo el Señor va a utilizar una nación tan pecadora como los caldeos. Y ese es su cuestionamiento. Hermano, hermana, vamos a dejar hasta acá, y la otra oportunidad, si el Señor nos permite, vamos a continuar viendo acerca de la pregunta de Habacuc y la respuesta que el Señor le da. Le invito a que lo lea en razón de la respuesta que el Señor le da desde el versículo 2 del capítulo 2. Ahí el Señor le responde. Y la respuesta se compone en razón de varias declaraciones y juicios que el Señor va a darle a esta nación, hasta llegar al versículo 20 del capítulo 2, donde el Señor va a darle la respuesta. Ya le dije, el capítulo 3 es la acción de gracias de Habacuc al saber lo que Dios va a hacer. Así que el Señor nos ayude, hermanos, a poder sacar de ello lo hermoso cuando uno lo mira y se regocija de observar lo que Dios hace, aunque uno no lo entienda, hermanos. Pero Él tiene control de las cosas. Por eso Habacuc puede terminar diciendo que Él sabe en quién ha confiado. Que el Señor nos bendiga, hermanos.